El centollismo es un concepto, es una idea. El centollismo es más que una religión, es fe pura. Tú no escoges al centollismo, el centollismo te escoge a ti. Y con estas palabras empezamos lo que sería la lectura del manifiesto del centollismo, el credo del centollismo ilustrado. Un conjunto de tonterías que básicamente voy a después, de alguna manera, defender y reflexionar, pero que por favor nadie se lo tome en serio. Os voy a dejar ahora a continuación con lo que sería una lectura de un texto muy especial que he escrito al respecto. Y luego os explico un poco de qué va todo esto y qué es esta palabra tan estrambótica que en un primer momento parece que no tiene ningún sentido, y ya os lo voy adelantando que efectivamente no lo tiene, pero que es algo que ha formado parte de mí durante mucho tiempo. Es una palabra que simplemente voy mencionando y que claro, cuando lo menciono la gente me dice, ¿pero esto qué es, tío? Y entonces yo digo, pues espérate que te hago un podcast de 1 hora para explicártelo. Bueno, no creo que sea 1 hora, creo que este va a ser el capítulo más corto que voy a hacer en el podcast, pero me apetecía, además después de estos días que he estado un poco out, porque bueno, ha sido mi cumpleaños y he tenido otras cosas que hacer y tal, entonces yo hago el podcast cuando puedo, y además tenía contenido todavía que la gente se lo estaba escuchando, porque hacer capítulos de 4 horas y media sobre tu trabajo de final de grado quizás no es lo más fácil de escuchar, pero estoy orgulloso de cómo está yendo todo. Muchísimas gracias por estar aquí. Esto es Kanki Projects, yo soy John Gómez, bienvenidos a escuchar el centollismo ilustrado. Hubiere quienes pudieran pensar que el centollismo consiste en una simple adulación a los seres crustáceos, o más concretamente, al comúnmente conocido como centollo, con C. Pero no, el centollismo, con Z, va mucho más allá. El centollismo es la inspiración que subyace tras lo absurdo, una energía que nos satura y experimentamos en nuestro cerebelo al ver uno de nuestros crustáceos amigos, pero que brilla por luz propia. Hubiere quienes pudieran pensar que el centollismo consiste en una simple adulación a los seres crustáceos, o más concretamente al comúnmente conocido como centollo, con C. Pero no, el centollismo con Z va mucho más allá. El centollismo es la inspiración que subyace tras lo absurdo, una energía que nos satura y experimentamos en nuestro cerebelo al ver uno de nuestros crustáceos amigos, pero que aún así el concepto brilla por luz propia. Una vez con esto claro, este concepto definido, quiero proseguir con el estudio de su sintaxis y su semántica, la cual cabe decir que viene definida en parte por su intrincada y retorcida escritura. El centollismo, con Z, que viene de la manipulación astuta de un sustantivo común, transliterado con un morfema dependiente, el sufijo ismo, el cual denota una carga semántica referente a doctrina, sistema, escuela, movimiento, tiene un significado superlativo, en tanto en cuanto su propia concepción le convierte en una doctrina a seguir. Sumado a esto encontraríamos diversas capas altamente destacables a niveles terminológicos. Un modelo de estos seguiría en el propio canon del mencionado sufijo, ya que estudiado en su individualidad semántica, denota, y cito textualmente, de la RAE, tendencia de orientación innovadora principalmente en las artes que se opone a lo ya existente, la cual no hace nada más sino ensalzar las propiedades diligentes de este concepto. Pero sigamos. Otro paradigma donde radica su singularidad es el deliberado uso de la letra Z, en vez de la gramaticalmente correcta variante que sería la C, ya que en su uso incorrecto a consciencia radica la identidad de este concepto. Esto no es nuevo, pertenece a una corriente en absoluto inexplorada del mundo del humor contemporáneo, pero que se debe utilizar con medida para mantener su eficiencia y eficacia en las esferas sociales. Sé lo que estaréis pensando, pudiera parecer fruto de la casualidad la idea que procedo a mencionarles a continuación, pero no hace otra cosa sino que destacar la versatilidad y potencial de este término. El centollismo, al incorporar el carácter Z como he mencionado previamente, genera en el interior de su gramática el juego de las palabras zen,
que por muchos es sabido que es una, y cito textualmente, escuela budista que surgió en la India con el nombre en sánscrito dhyana, que significa pensar o meditar. Esta conciencia reitera las cualidades eruditas y del intelecto que acarrea este inigualable concepto, que nos invita a reflexionar y estudiar. Nos hace realizarnos de los beneficios que portea para con el individuo más allá de sus cualidades primarias. Por último, en lo relativo a su morfología, déjenme exponerles la importancia del determinante «el». Es necesario para resaltar la figura del centollismo. De otra manera, sería gramaticalmente incorrecto, ya que el centollismo es un sustantivo en todo su esplendor y no debe ser confundido con un nombre propio. El determinante «el» ensalza la idea de grandeza del propio concepto, destaca que el centollismo al que se hace referencia es el único e irreplicable, no una copia cercana sin fundamento. Curiosamente, pese a todo lo mencionado, las raíces del centollismo son humildes. El centollismo nació en una primigenia sesión de educación básica en tiempos atávicos. Y no nació solo, no, surgió acompañado de otro potente concepto que irraiga al centollismo de una peculiaridad simbólica sin precedentes: la ilustración. El hecho de juntar una palabra tan absurda pero llena de potencial como el centollismo, con un concepto referencial de la pura historia como el despotismo ilustrado, genera una concepción generalizada sobre las masas muy interesante, pero complicada en igual medida. Con esto quiero decir que el ser humano corriente podrá relacionar siempre y cuando tenga en conocimiento básico de historia cultural el centollismo ilustrado con el despotismo ilustrado, aunque sea a un nivel cognitivo puramente subconsciente. Este hecho aventaja al centollismo en tanto en cuanto una base de individuos más amplia puede adaptar este término, pero con ello dotarlo además de significados indebidos. De esta manera, el centollismo ilustrado coge la estética del despotismo ilustrado, de esa revolución de la cultura en la época victoriana, pero cambia su trasfondo. Podríamos así imaginarnos un centollo con figura humanoide y traje, pero no los valores de lo que hubiera sido un simple humano déspota ilustrado. El centollismo ilustrado puede denotar aires de superioridad, pero no es más sino la pura realidad. El centollismo es superior a todos nosotros, y como simples humanos no podemos hacer nada más sino aceptarlo y abrazarlo como nuestra cultura propia, como nuestro Dios, como un depósito de toda fe que podemos tener. Amigos, yo siempre he sido un simple agnóstico, ateo incluso podría atreverme a decir, pero tras descubrir el poder infinito del centollismo, mi búsqueda por una razón ha acabado. Por fin entiendo el sentimiento de nuestras vidas pasadas por aferrarse a una religión tan absurda para encontrar sentido a su propia realidad. Cupiere pensar que en estos tiempos modernos semejantes ideas han quedado relegadas al pasado y que ahora debemos encararnos a un futuro escéptico y técnico, pero estaríamos errando estrepitosamente, pues el centollismo cabe en nuestras vidas, le da sentido a ellas. Yo he aceptado el centollismo. ¿Y tú qué harás? Y bueno, pues hasta aquí el credo de lo que sería el centollismo. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo episodio. No, es broma. A ver, ahora voy a explicar un poco lo que acabáis de oír. Y aunque sea una tontería como una casa, quiero como darle un poco de vueltas y hacer lo que hago siempre aquí, que es sobrepensarlo todo mucho, ¿vale? Igualmente no voy a estar mucho rato, no os preocupéis. Básicamente lo que acabáis de escuchar es un sermón, una parodia de relatar un credo, pero basado en lo más absurdo que hay. He decidido coger esa estética religiosa como de adalid de lo que sería el centollismo en forma de religión, y le he dado la vuelta para explicar, dándole muchísimas vueltas y utilizando un lenguaje súper intrincado, unos conceptos bastante simples que si queréis ahora os expongo y que son absolutamente absurdos. Este texto que os acabo de leer es un texto que escribí en un viaje en tren en el móvil porque me aburría, y este concepto del centollismo viene de mucho antes, pero quise como ponerlo en papel, ¿no? Porque cuando es algo tan
único de ti mismo, se podría decir que la gente te acaba preguntando por qué dices cosas tan raras. Y entonces le di esta estética tan, digamos, como de cualidades oratóricas. ¿Oratóricas es correcto? Bueno, crear como una oratoria para que la gente pueda escucharlo y decir, estás chalao. Y efectivamente, ese es el objetivo, es abrazar lo absurdo, es para reírse, el centollismo es un comodín del lenguaje, radica en lo aleatorio. Me gusta utilizarlo porque no tiene ningún sentido. Y por mucho que este textazo que os acabo de exponer intenta como justificarlo y dotarlo de unas cualidades totalmente absurdas que no tienen ningún sentido porque es más que una palabra que está deformada gramaticalmente, y en vez de explicarlo como de una manera simple, como decir, oye, pues mira, me hace gracia la palabra centollo porque tengo el humor roto, y entonces lo hice este tremendo relato para explicar de una manera súper transgiversada algo que podría explicaros de una manera muy simple, que es lo que voy a hacer ahora. De la misma manera que cambié la C por la Z porque de esa manera es gramaticalmente correcto, y como he mencionado en el relato, en el texto, de una manera muy pomposa y llena de nomenclatura que no es necesaria, lo que hace esto es una tendencia del humor de los memes, del shitpost, del humor roto, de que por simplemente ponerle una letra diferente y escribir una palabra mal, como tú ya sabes que está escrita mal, hace gracia, ¿no? Y luego además le incluí este sufijo ismo, que de hecho ni siquiera me acordaba de que el concepto sufijo existía, pero dije, pues de centollo, centollismo, que sé en mi cabeza que hace referencia a todo eso que os he mencionado de doctrina, un sistema, un movimiento, por otros ejemplos como el despotismo ilustrado, que viene de déspota, ¿no? En mi cabeza no tengo pensando, buah, pues ahora voy a encajarle este sufijo. No, simplemente digo, así es como funciona el cerebro, ¿no? Tiene referencias y sabe controlar el lenguaje, al menos mi cabeza funciona así, sabe controlar el lenguaje para generar, digamos, una gramática consistente, pero sin pensar al dedillo y analizándola. Lo que he hecho en ese texto es analizarlo de una manera muy pomposa, como he dicho. Y este factor de añadirle el sufijo ismo, básicamente es eso, porque me recordaba despotismo ilustrado, porque creo que en ese momento quizás lo estaba estudiando en literatura, en el bachillerato, y así se quedó. Así que, bueno, sin mucho más, os voy a explicar un poco también cómo nació, ¿no?, este concepto tan absurdo, porque tienes que esforzarte para hacer algo tan aleatorio, y al final esa es parte de la gracia, que es totalmente absurdo porque no encaja de ninguna manera con nada que hayas oído antes. Entonces, la historia de cómo nació el centollismo es bastante graciosa. Era una mañana en bachillerato, en segundo de bachillerato, yo tenía 17 años y creo que sí. Y entonces estaba muy aburrido en clase, pero muy aburrido, en clase de artes. Esto seguramente estaba en historia. O bueno, más que historia de la literatura española, más bien castellana, porque era lo obligatorio para la selectividad, ¿no? Bueno, un rollo. Recuerdo que uno de los textos obligatorios para ese momento fue Luces de Bohemia, de Ramón María del Valle Inclán, ¿vale? Quizás alguno de vosotros os suena. Y esta obra teatral, porque tenía un formato así como para obra de teatro, no era una novela como tal, y creo que no me la llegué a leer entera, o sea, me leí reviews y tal, y me gustó más lo que se hablaba de ella y cómo se analizaba que la obra como tal, porque era un poco difícil de tragar, porque es de su época, es de principios del siglo XX, ¿no? Y es el género teatral del esperpento que, digamos que sobreexpone aquello que está mal en la sociedad y lo muestra con una realidad distorsionada. Y lo hace todo esto el autor con el fin de hacernos ver aquello que ocultamos, ¿no? Que no queremos admitir que en aquella sociedad, en los inicios del siglo XX, en España, estaban mal. Y esto, aunque la historia de este Max Estrella, que es el protagonista, creo que no tiene nada que ver, porque
yo creía, o sea, imaginaos cómo acabé, que creía que sí, pero lo he estado buscando ahora y no tiene nada que ver con el despotismo ilustrado. Pero el despotismo ilustrado, por alguna razón, ya sea que lo estudié en historia de España o de Europa o lo que sea, se me ha quedado como marcado porque me parece un concepto bastante gracioso, todo eso de para el pueblo pero sin el pueblo. Hay muchísima literatura española que esto lo menciona, ¿no? Y ahora mismo, si esto lo escuchara mi profe de español, me cago en 10. O sea, estaría que, vamos, lo siento, María. La cuestión, que en ese contexto yo pues estaba aburrido y como estábamos en el bachillerato artístico, lo que hacía era ponerme a dibujar, ¿vale? Y uno de los conceptos que me vino a la cabeza, más absurdos, pero la cuestión es dibujar cosas absurdas, fue este del centollismo ilustrado. ¿Por qué fue esto del centollismo ilustrado? Pues como digo, esta inspiración de un texto que en realidad no pertenece ni siquiera al movimiento del despotismo ilustrado, pero bueno, yo me lo he inventado, junto con la idea de juntarlo con algo absurdo, que eso sí que es made in home, ¿vale? O sea, esto sí que me lo inventé yo de, a ver, el despotismo ilustrado, ¿cómo lo puedo transgiversar para que sea algo absurdo? Todavía más, de hecho. Pues lo que me vino a la mente fue un centollo, ¿vale? Porque me hace gracia la palabra, porque como ya lo he dicho, este es mi humor, y nunca, o sea, yo como vegetariano de toda la vida, que ya haré un capítulo sobre vegetarianismo, para explicaroslo un poco mejor, mi vida, no sé, pero yo o sea, yo nunca he visto un centollo en la vida real, o sea, hay gente que se los come, lo cual me parece, o sea, no me entra en la cabeza, porque para mí los centollos ahora son deidades, ¿no? Pero después de este credo que he hecho, pero eso, que como nunca había visto uno y el nombre sí que la palabra algunas veces la he oído mencionada, me hacía gracia, pues digo, voy a hacer centollismo ilustrado. El centollismo, pero cambiándole la C por la Z, porque así es todavía más gracioso y es más shitpost y tiene menos sentido. Y de esta manera acabé haciendo la ilustración que os voy a intentar poner de portada del capítulo, que es un centollo con traje, un fez, por alguna razón, y pues así que representa la ilustración, ¿no? Porque el despotismo ilustrado era ese todo para el pueblo pero sin el pueblo de los grandes monarcas y en general figuras de poder del Estado, de la nación, controlaban y todos los recursos y todo, al final tenían el poder para decidir qué es lo que hacía el pueblo, ¿no? Y claro, lo hacían desde un punto de vista totalmente egoísta, no muy abierto de miras, porque, claro, hacían lo que ellos consideraban que era mejor para el pueblo, pero no le preguntaban al pueblo qué quería, ¿no? Pues, o sea, un poco de lección de historia. Entonces, claro, ¿qué es lo que se encontraban? Pues que estaban recibiendo medidas de educación, que por ejemplo el despotismo ilustrado sí que dio muchísima educación a los niños y tal, y subió un poco el nivel intelectual del país, pero también se moría la gente de hambre, ¿sabes? Y es como un poco, chico, prioridades. El despotismo ilustrado es eso, como ellos ya tienen una serie de necesidades cubiertas, se creen que todo el mundo tiene unas necesidades que está por encima de las básicas, y en vez de darle las básicas primero y luego las otras, da las que no son básicas, y entonces genera todavía más un desnivel de estar totalmente desvinculado de la realidad, de lo que son esas digamos, niveles de sociedad más pobres y que no pueden vivir cómodamente. Y esto, bueno, ojalá fuera una cosa que se quedó solo a finales del siglo XVIII, pero por desgracia me parece que podemos meter despotismo ilustrado hoy en día en algunos sitios, pero bueno, esto ya es otro tema. Como veis, todo se puede al final acabar dándole la vuelta para hablar de un montón de temas y encontrarle un significado, aunque sea una palabra súper absurda, ¿no? Pero continuando con esto de la historia del centollismo ilustrado, otro punto definitivo para que esto se convirtiera en algo que es algo que he llevado desde entonces, ya va hacia 5 años, con esta tontería del centollismo ilustrado, algo que hizo que no se quedara en un simple dibujo gracioso y ya está, y que se convirtiera en una parte fundamental de mi vocabulario, podríamos decir, fue el nacimiento, la incorporación de los stickers a WhatsApp, ¿vale?
porque todo el mundo lo estábamos flipando en ese momento. A mi edad es eso, adolescentes, les pones por la posibilidad de poner, vamos, libertad creativa absoluta en la manera de comunicarse, y de repente los emojis se convierten en algo totalmente desfasado, y lo que toma el relevo son los stickers de WhatsApp, ¿no? Esto no sé si lo habréis vivido, pero es un poco así, dependiendo de cada generación cómo se comunica por las redes sociales, por WhatsApp en este caso, notas claramente qué edad tiene una persona u otra por el lenguaje que utiliza, y a veces es como que algo que para nosotros nos parece desfasado, para una nueva generación va y lo coge y le parece que está bien, porque por ejemplo mi primo utiliza GIFs y para mí los GIFs me parecen algo súper desfasado, pero hay gente que también los usa. Entonces yo creo que definiría como que a mí me marcó el que pusieran stickers, y hasta ahora creo que no se han pasado de moda para mi generación, porque los stickers dan una libertad creativa, como he dicho, espectacular. Yo ya hacía años que utilizaba Telegram para ese momento, y soy de esos pesados que dice Telegram es objetivamente mejor, pero vamos a seguir utilizando WhatsApp porque no hay nadie en Telegram, por desgracia, o por suerte, porque Telegram ahora sirve más bien para piratear contenido ilegal, pero bueno, eso es otro tema. Entonces el WhatsApp en ese momento es como que hizo un boom de creatividad, porque aunque Telegram tenía stickers muy guapos, y es como objetivamente están mejor porque están animados, súper pulidos, son preciosos. Claro, eso es lo que encuentras. En WhatsApp es como que en 0, se creó una comunidad de gente que creaba stickers. Yo puedo decir orgullosamente que formo parte de esa comunidad porque tengo como fácilmente... a ver, hago cuentas porque cada pack de stickers tiene unos 30 y tengo como 8, así que unos 240 stickers hechos por mí, más los 400 que debo de tener guardados en favoritos cuando alguien me envía uno que me gusta, ¿vale? O sea, para que nos entendamos un poco el nivel al que estamos. De hecho, es un nivel tan bestia que cuando abro la bandeja de stickers en WhatsApp se tardan en cargar y se me clipea, no me deja de hacer scroll, bajar hacia abajo, porque se están cargando. Y mira que tengo un móvil relativamente bueno, pero eso WhatsApp es que dice, ¿dónde vas con 1000 stickers que quizás están ahí? Pues sí, pues los uso todos, porque es mi manera de comunicarme. Y bueno, pues ese dibujo que hice del centollismo ilustrado, de un centollo ilustrado, le hice una foto y lo convertí en un sticker, junto con otro que ahora después mencionaré, que es el de la sepia despótica, que este también es muy interesante, pero eso queda para otro capítulo, luego lo menciono. Entonces es eso, este sticker que podía utilizar, que podía enviar a todo el mundo, y la gente le hacía gracia porque era totalmente absurdo, o sea, ¿qué demonios es eso? Y cuando la gente hablaba conmigo, pues mi manera de comunicarme era meter centollos por todas partes, y entonces era como que al final se me marcó un poco como personalidad, ¿no? De hecho, antes de eso era el de los peppers. La gente me conocía porque me gustaban los pimientos, no tanto de sabor, porque están buenos, pero es por simplemente decir pepper, ¿vale? O sea, igual que cuando era pequeño decía patata, ¿vale? O sea, no tiene ningún sentido, son cosas que se enganchan en nuestro cerebro, son como, pues eso, un meme, un virus mental de simplemente cuando no sabes qué decir, cuando simplemente quieres dar un toque cómico a lo que estás diciendo, simplemente metes un centollo o una sepia o lo que sea, y hace que de repente pues haga gracia. Al menos así es como me comportaba en ese momento, y como digo, es bastante relativo, pero lo que voy es que todo este vocabulario que he generado, que ahora os explicaré porque hay más, ¿vale? O sea, hay más, es una especie de comodín lingüístico, es un comodín que utilizas cuando no tienes nada que decir. Por ejemplo, te dicen, hola, ¿qué tal? Y yo digo, pues alcaparrón epónimo, ¿sabes? O sea, bastante bien lo que sería. O cada vez que quiero hacer un comparativo y no me sale qué decir, pues digo, yo qué sé, es más viejo que un pollete en Nochevieja. Me diréis, ¿qué demonios haces referencia con lo de pollete en Nochevieja? Porque el pollete es el mármol, el borde del mármol de la cocina, y Nochevieja pues es un momento, y entonces es como, supongo que está muy utilizado, o yo qué sé, o sea, podría ser cualquier cosa, no tiene ningún sentido. Incluso cuando lo intento explicar me doy cuenta de que hace aguas por todas partes, porque la gracia es que no tiene ningún significado, simplemente es. Y yo lo utilizo porque
en realidad es un poco vago, ¿no? Y es utilizar poco mi lenguaje y debería como trabajar más mi cerebro para tener unas conversaciones con un léxico más interesante, pero me parece que se ha convertido ya en una parte de mí decir cosas absurdas sin ningún sentido y al final eso creo que es un poco mi personalidad y lo que hace que tenga una identidad muy marcada al hablar. Y todo esto seguramente no lo habíais notado hasta ahora si me habéis conocido por el podcast, porque en el podcast me estoy intentando portar bien, ¿vale? O sea, lo estoy haciendo a posta y es un trabajo muy duro el no meter palabras absurdas en cualquier momento. Espero que no os estéis preocupando por mí y mi salud mental, estoy bien, o sea, puedo controlarlo perfectamente, creo que este podcast es objetivo de ello, pero cuando hablo de este centollismo y de todo esto es en mi grupo de amigos más cercano, ¿no? En la gente que más me conoce y que al final son esas bromas internas que ya hemos integrado y que ellos también lo sueltan y me van aportando información y como digo, parte de este vocabulario que he generado es también de mis amigos que me lo han ido comentando, yo he ido haciendo un sticker y entonces eso que nos comunicamos en el entorno virtual, por WhatsApp, por chats de texto, se trae también a la realidad diciendo tonterías muy grandes. Y entonces pues eso, mi grupo de amigos lo saben, lo aceptan y mi familia pues también, y es como una manera en la que sabes que nos llevamos bien y que tenemos confianza cuando te empiezo a soltar palabras que no tienen ningún sentido, ¿vale? Y esto es una manera también que quiero exponer a la gente que quizás no tenga ni idea de esto y que diga ¿qué hacen estos jóvenes? ¿Qué sentido tiene? Bueno, pues te estoy intentando explicar un poco mejor cuál es mi funcionamiento para que entiendas un poco mentalmente cómo funcionamos muchos de nuestra generación, aunque creo que esto es una cosa más mía que de nadie, pero siento que me estoy justificando para que entendáis que no estoy mal de la cabeza, aunque en cierta manera sí, pero bueno, para eso estamos, ¿no? Y por cierto, que se me olvidaba ahora que he estado editando el audio y me he acordado, cuando digo centollismo ilustrado, no sé qué os vendrá a vosotros en la mente, pero los centollos son muy feos, o sea, en serio, son feísimos y no entiendo cómo puede haber gente que se los coma. Supongo que como todo, si está bueno, pues te da igual si te lo presentan bien, pero son muy feos. Yo cuando pienso en un centollo, y de hecho el que dibujé, como he comentado en clase de arte, era un centollo más bien de esos de lisitos, unos de esos que se llaman cangrejo buey de mar, ¿vale? Que también se los come la gente, es que no hay nada que no coma la gente, pero bueno, y son así, pues eso, suaves, redonditos, son incluso monos, aunque no deja los cangrejos, los crustáceos en general, no dejan de ser los insectos del mar y pueden dar bastante asco, o sea que si te dan asco lo entiendo, ¿vale? Yo tampoco soy súper fan, me gusta ver cómo se mueven en documentales en su hábitat natural, pero es eso, o sea, cuando pienso en un centollo no pienso en el centollo como tal, que en inglés se llama el spider crab, que de hecho hay una variante japonesa que es el cangrejo más grande, que mide como 3 metros, eso sí que da miedo. Y por otro lado el Cáncer pagurus pues es así redondito, chonco y es como más suave y más bonito de dibujar, ¿no? Que además en inglés se llama Cáncer pagurus, bueno no, en inglés no, que digo, en latín, en su nombre científico se llama Cáncer pagurus, y uno de los primeros stickers que hice también era uno que había un cangrejo y decía era un dibujo de un virus y le decía eres un cáncer, y luego enviaba el otro sticker de un Cáncer pagurus, y es muy gracioso, ¿no veis el humor? Pero ¿no lo ves? Yo sí lo veo. En fin, eso, pequeña puntualización de que los centollos no es tanto por su aspecto visual y lo que te pueda venir a la mente cuando piensas en un centollo, sino en el centollo como idea, por cómo suena, digamos, fonéticamente en nuestra cabeza la palabra en sí de centollo. Pero cuando pienso en centollo pienso en todos los cangrejos, y por eso cada vez que alguien ve a algún meme de cangrejos haciendo press banca o cangrejos bailando y cosas así en los reels, en TikTok y todo eso, la gente me los envía, porque ahora, aparte de ser el chico de los pimientos, soy el chico de los centollos ilustrados que se extrapola a cualquier tipo de crustáceo, lo cual me parece maravilloso, igual que los memes de las shrimps bailando, las gambas estas, o sea, me hacen mucha gracia. La verdad es que son muy graciosos, pero
como os sigo diciendo, dejémoslos en su hábitat natural, están muy felices allí, pobres animalicos, dejémoslos vivir, go vegan. No, pero eso, que simplemente era por la palabra, ¿vale? Pequeño paréntesis ya aquí finalizado. Gracias por escuchar. Entonces, ahora que ya os he explicado un poco todo este tema de dónde viene, ¿no? La historia del centollismo ilustrado, su nacimiento conceptual, ahora os explicaré un poco en qué consiste, ¿vale? En qué consiste este movimiento del centollismo ilustrado, que podríamos decir, porque fue como el primero, pero como os he dicho hay más, y en lo que consiste es básicamente en juntar dos palabras de campos semánticos totalmente opuestos entre ellos y que por lo tanto generan un significado totalmente sin sentido, vamos, o sea, no tiene sentido, es algo totalmente absurdo, ¿no? Y entonces es ese choque entre dos mundos, ¿no? Que hace que se convierta en algo totalmente que no hay por dónde cogerlo, porque además lo que suele hacer es juntar en estos dos palabras algo de un lenguaje bastante culto, más técnico, con algo más inculto o común. Y entonces, claro, eso genera un contraste en una sola palabra que dices, ¿a dónde vamos con esto? ¿Sabes? O sea, no tiene ningún sentido. Pero esto va a ser mejor que os lo explique con ejemplos, ¿vale? Tengo aquí una lista de ejemplos de alguna de las palabras que se me han ido ocurriendo y no os preocupéis, estoy bien, no me está dando un ataque mental ni nada, es simplemente para que veáis por dónde van los tiros. Procedo con la lista. El primero de todos tendríamos el tren metafórico, seguido de rabanitos serendípicos, alcachofas bucólicas, anacronismo buñuélico, aguacate diametral, albatros protocolario, bálsamo potensky, lentejas estrambóticas, pollo diplomático, centollismo dibujado, coliflor pragmática, chochos hidráulicos. Esto te puede tener una connotación un poco sexual, pero chochos es altramuces en ¿cómo se dice esto? En andaluz, ¿vale? Altramuces hidráulicos, altramuz utópico, mejillón distópico. Estos dos juntos, el altramuz utópico y el mejillón distópico, los hice a la vez, los stickers, porque además es como un altramuz en un fondo súper futurista y un mejillón en una ciudad súper destruida. Lo hice un poco a la vez porque era como ese contraste entre lo vegano bien nos da un futuro y lo de comer carne y pescado nos lleva a una distopía, ¿vale? Ya veis que con 17 años yo ya, porque este es de los primeros, ya tendía a mensajes políticos, ¿no? pero bueno, esto el pack de stickers, si queréis, intentaré colgarlo en la descripción de este podcast para que podáis echarle un vistazo y si queréis descargároslo y utilizarlo como queráis porque es parte de un lenguaje enriquecido. Pero bueno, sigo. Luego tenemos el alcaparrón epónimo, un cogollo trifásico. Este en verdad creo que se podría utilizar en algunos contextos bastante fumetas sin que suene raro, ¿vale? Pero bueno, no era la intención, es que literalmente el sticker es un cogollo de lechuga. Luego, coles hiperbólicas, goteras hipócritas, pimiento aerostático. Y la lista sigue y sigue y sigue y sigue. Y al final todo, a ver, o sea, en un par os he dicho un poco el mensaje que pueden llegar a transmitir. Y cuando lo pones con un dibujo, porque al final la inspiración puede venir de cualquier lado. Puede ser porque efectivamente se te ha ocurrido juntar dos palabras que no tienen nada que ver, pero normalmente esa inspiración viene de que has visto un objeto o alguna cosa, porque además normalmente es eso, es un término bastante, digamos, abstracto, ¿no? Relativo, algo más junto con un ismo, una acción, un verbo, junto con un objeto, un nombre propio, y entonces es como ya la conjunción perfecta, ¿no? Y entonces si ves unos altramuces dices, hostia, altramuces rayados, y eso pues ya es algo que podríamos meter perfectamente en la lista. Así que yo os motivo a que hagáis vuestras propias invenciones y vuestras propias cosas, porque al final esto, por muy absurdo que parezca, al final le puedes sacar un mensaje a cualquier cosa, y como digo, es una manera de mantener la mente activa, en cierta manera, de ser creativo, porque aunque sea una creatividad muy
pues eso, del shitpost, de lo absurdo, de lo de que no llega a ningún lado y que es simplemente humor. Me parece que el humor tiene un potencial muy bestia y yo o sea, no exageraría si os diría que he aprendido vocabulario por inventarme cosas de estas, porque digo, buah, tío, anacronismo buñuélico, esa palabra mola que te cagas, pero por alguna razón tengo en mi cabeza, en alguna parte recóndita de mi cerebro, la palabra anacronismo, pero no sé exactamente qué significa. Y es al hacer este sticker y al empezar a utilizarlo que cojo este léxico y me enriquece a mí al utilizarlo, que para que no lo sepa, anacronismo se refiere a algo que no corresponde con la edad en la que estás, ¿no? Que es como que no encaja. Y juntas, pues yo qué sé, pones un coche en medio de la Edad Media, ¿vale? Y pues eso es un anacronismo que se utiliza en pintura y estas cosas. Y es un término que viene del griego. Pero bueno, ¿veis? Ala, the more you know, no te costarás en saber una cosa más. Ahí lo tienes, pumba. Y entonces, pues, o sea, es para darle un punto de utilidad a todo esto. Pero normalmente esta inspiración viene de las cosas que veo, que me rodean, que le hago una foto y lo convierto en un sticker. Y supongo que esa es parte de mi personalidad, ¿no? De ver algo y juntarlo con algo totalmente absurdo y convertirlo en algo nuevo. Y eso es también un poco la mentalidad del artista, de lo esperpéntico, de lo abstracto. Y algo que se me ha quedado bastante, digamos, arraigado en lo que sería mi personalidad, como digo, porque desde que empecé a decir patata cuando tenía 5, 7, 8 años, sin parar, que literalmente bajaba del tobogán y decía patata y me iba, ¿sabes? O sea, ¿por qué no? Porque sí, porque me gusta hablar, me gusta decir cosas, aunque no tenga ningún sentido. Si no tengo nada que decir, diré algo que simplemente por mantener la boca ocupada. Y entonces eso, quieras que no, creo que ha ido evolucionando a un nivel donde dirías, bueno, mi hijo dice patata todo el rato, no sé qué hacer. Bueno, ya se le pasará. Y lo encuentras aquí con 22 años ya, que dice pues anacronismo buñuélico sin ningún problema, o aguacate diametral. Ahí lo tienes, te lo suelta en la cara y es totalmente normal. Sí, seguro. Entonces, creo que además la etapa de pepper, de decir pimiento, que fue cuando estaba en primero de bachillerato, cuarto de la ESO, era como que la gente me conocía por el de los pimientos. Tenía calcetines de pimientos, tengo un peluche de un pimiento, que es una guindilla roja bien grande y achuchable. Tenía también, yo que sé, una funda de móvil con un pimiento. Mi hermana me dibujó un centollo que tenía un pimiento también agarrado. Es que puedes además empezar a juntar los conceptos, es increíble. Y al final me parece que es algo que, pues eso, te da bastante identidad y que la gente me conocía por eso, y que luego además, yo qué sé, te pones a mirar ropa interior y de repente hay ropa que tiene, pues eso, como los calcetines, estampados de pimientos. Que dirías, ¿por qué alguien querría tener un estampado de pimientos? Pues porque mola, porque gusta y ya está. Y lo tienes, te lo compras y mira, más ventas. Así que es eso, es una manera de marcar mi personalidad, me imagino. Pero no lo sé, esto ya se lo dejo a la gente externa que evalúe cómo de mal de la cabeza estoy, y que ya, pues dependiendo de eso, normalmente o me abro más o digo, vale, pues dejamos las alcaparras por ahora. Entonces, esto ha sido este capítulo de hoy. Ha sido un capítulo cortito, quizás el capítulo más corto que vamos a ver en mucho tiempo, porque estoy preparando algunas reviews, análisis, y he estado una semana sin hacer nada, porque bueno, fue mi cumpleaños y porque estoy también con otras cosas, y el podcast, si no me apetece, pues no lo hago. Pero esto ha sido rápido, conciso, y me parece que tenía ganas de hacerlo. En los próximos episodios ya iremos viendo cómo se desarrolla, y cualquier pregunta o cualquier cosa sobre el centollismo ilustrado, aquí lo tenéis. La sepia despótica también, que se me ha olvidado decirlo, es un tema bastante interesante, y tengo un dibujo muy guapo de una sepia así con un monóculo y una chistera, y así agarrando como soy una sepia despótica, que al final es como coger, o sea, vino literalmente justo después del centollismo ilustrado, porque si el centollismo coge la segunda palabra de despotismo ilustrado, pues
otro animal crustáceo no, pero otro animal marino para coger la parte de déspota, ¿no? Y entonces la sepia despótica se junta con el centollismo ilustrado y entonces hacen la sepia centolla despótica ilustrada, que ya es como el megacombo y es la digifusión de la hostia. Esto me lo acabo de inventar, pero ves, es que es así, aleatorio, pim pam, sale solo. Entonces de ahí viene la sepia despótica y me parece que el dibujo de la sepia despótica me gusta más porque es así como chonca, pero yo nunca he comido sepia tampoco y la gente come sepia, entonces es como, a mí me viene sepia y me hace gracia porque pienso en el bichillo ese que va por el agua y tiene tentáculos. Hay gente que quizás le da grima, pero a mí me hacen gracia, las veo como, no sé, como las cobayas de mar, son así chonquillas, pero tienen tentáculos, no sé. Esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que me deis vuestra opinión sobre cuántas sustancias creéis que he tomado para leer, escribir y hacer todo esto. Así que sin mucho más, Kanki Projects está disponible en todas las plataformas. Tenéis los links ahí abajo en la descripción. Tenéis también todas las redes sociales disponibles con todos los clips de los puntos importantes de este capítulo. No sé qué clips voy a sacar de aquí porque todo es oro y a la vez nada lo es, así que bueno. Y pues nada, muchas gracias por el apoyo, por estar ahí, por escuchar. Se despide John Gómez, esto ha sido Kanki Projects, nos vemos en el siguiente episodio.